Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta lección aprenderemos cómo aplicar formato de fuente y formato de párrafos a nuestros trabajos escritos. ¿Por qué es importante que aprendas esta lección? Aprender esta lección te ayudará a mejorar muchísimo la manera en que se ven tus trabajos escritos, por ejemplo, tus poesías, tus cuentos o cualquier tarea escolar que hagas en la computadora. Antes de hablar de los dos tipos de formatos que vamos a aprender en este vídeo, es importante que entiendas que el formato es la manera como se ven los textos de un trabajo. Es decir, es el modo o apariencia que escoges para los textos de tu trabajo escrito. Existen dos tipos principales de formatos: el formato de fuente y el formato de párrafo. Cada tipo de formato incluye un conjunto de herramientas especiales, las cuales vamos a ver a continuación. Formato de fuente. El formato de fuente incluye todas las herramientas que se utilizan para cambiar la manera en que se ven los textos de un trabajo escrito. Entre los principales comandos del formato de fuente se encuentran: fuente. Sirve para cambiar el tipo de letra. Tamaño de fuente. Sirve para cambiar el tamaño de la letra. Color de fuente. Sirve para establecer el color de la letra. Estilos. Incluye la negrita, la cursiva y el subrayado. Los estilos se aplican cuando queremos resaltar cierta parte de nuestro documento, como por ejemplo el título. Formato de párrafo. El formato de párrafo incluye todos los cambios que se le hacen a un párrafo completo en un trabajo escrito. El formato de párrafo incluye las siguientes herramientas. Sangría. Es el espacio que se deja al inicio de la primera línea de un párrafo. Existen dos opciones: aumentar sangría y disminuir sangría. Interlineado. Sirve para cambiar el espacio entre los renglones o las líneas de un párrafo. Alineación. Cambia la posición del párrafo respecto a los márgenes izquierdo y derecho. Existen 4 botones de alineación: alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar y justificar. Imagen. El comando imagen no pertenece a las herramientas de formato de párrafo, pero lo incluimos en esta lección porque es muy útil para que aprendas a insertar figuras o ilustraciones en tus trabajos escritos. Para aprender a utilizar el formato de fuente y el formato de párrafo, usaremos la aplicación WordPad. Para entrar a WordPad debemos dar clic en el botón Inicio. Si aparece en la lista de programas recientes, puedes entrar directamente. Si no aparece en la lista de programas recientes, debes hacer clic en Inicio, Todos los programas, Accesorios de Windows y finalmente en WordPad. Ahora que ya nos encontramos en la pantalla de WordPad, podemos observar que los comandos están agrupados por nombres. Tenemos portapapeles, fuente, párrafo, insertar y edición. En esta lección vamos a trabajar con los comandos de la sección fuente y los comandos de la sección párrafo. El primer paso antes de aplicar el formato de fuente o de párrafo
es copiar la información en WordPad sin cambiar ningún tipo de comando. El segundo paso es seleccionar con el ratón las partes del documento a las cuales queremos aplicarle el formato. Para seleccionar con el ratón debemos presionar el botón izquierdo y arrastrar el puntero sobre las palabras de manera que vayan sombreándose. Una vez el texto esté seleccionado, podremos cambiar entonces los formatos. En este ejemplo voy a cambiar el formato de fuente del título. El primer paso, como ya dije, será seleccionar el título. Una vez el título ya esté seleccionado, entonces podré cambiar el tipo de fuente. Mira cómo lo hago. También, aún con el título seleccionado, puedo cambiar el tamaño de la fuente. A continuación, cambiaré el color de la fuente. Y por último, puedo aplicar también algunos estilos. Existen 3 botones de estilos. La negrita, que permite dar un efecto de resaltado a los textos. Observa. La cursiva, que aplica un efecto de inclinación a nuestros textos. Y el subrayado, que como su nombre lo indica, sirve para subrayar palabras. Así queda nuestro título luego de haber aplicado los estilos. A continuación, le agregaré formato de fuente al resto del cuento. El paso siempre es seleccionar el texto y luego podemos cambiar entonces el tipo de fuente, el tamaño, el color. Y en este caso aplicaré estilos solo a la palabra o palabras que quiero resaltar. Por ejemplo, la palabra chuy la voy a poner con negrita. Nunca debes aplicar estilo a todo el cuento, porque entonces no estarás resaltando nada. Así queda nuestro cuento con el formato de fuente. El primer paso para aplicar el formato de párrafo será seleccionar los textos o párrafos que quiero cambiar. En este caso, voy a seleccionar el título y voy a comenzar utilizando los botones de alineación. Por ser el título, debe estar centrado, así que aplico el botón centrar. Observa cómo automáticamente el título queda en el centro de la hoja. Cuando se trata de párrafos, los párrafos del cuento, en este momento están alineados a la izquierda. Se pueden alinear a la derecha, observa cómo cambia, pero de los 4 botones de alineación, los párrafos se deben alinear con la opción justificar, para que quede recto tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y en este caso, el autor lo voy a alinear a la derecha, utilizando alinear texto a la derecha. Ahora probaremos los otros 2 comandos de formato, que son los botones de sangría y el botón del interlineado o espacio entre líneas. Voy a seleccionar los párrafos y observa cómo al utilizar el botón aumentar sangría, la sangría al inicio de los párrafos se hace más grande.
Por el contrario, con el botón disminuir sangría o reducir sangría, la sangría al inicio de los párrafos se reduce o se hace más pequeña. También puedo cambiar el interlineado, es decir, el espacio entre las líneas de un párrafo. En el botón interlineado observo que está activada la opción 1.0, que es la mínima. Pero si aplico, por ejemplo, la de 2, observa cómo ahora el espacio entre los renglones se hace mayor. Puedo probar con el 1.5 y así sucesivamente con los distintos espacios. En este caso, como es un cuento corto, lo voy a dejar con un interlineado de 2. Y así queda nuestro cuento con el formato de párrafo aplicado. Ahora vamos a aprender cómo insertar un dibujo en nuestros trabajos. Un dibujo o una imagen que tengamos guardada en la computadora. Para esto utilizamos el comando imagen. Al hacer clic en el comando imagen, se va a abrir esta ventana que es similar a la ventana de abrir archivos. En este caso, mi dibujo para este cuento está guardado en la carpeta imágenes, así que voy a dar clic en imágenes y luego voy a buscar el dibujo que deseo poner en mi trabajo. Aquí está. Lo selecciono dando clic y hago clic luego en el botón abrir. Inmediatamente el dibujo se va a insertar en mi trabajo. Ahora, el dibujo se insertó debajo del título porque allí está el cursor parpadeando. Si yo quiero que el dibujo quede al final de mi cuento, entonces el cursor debe estar al final del cuento. Por ejemplo, así. Y si yo vuelvo a hacer los pasos, observa, imagen, nuevamente busco el dibujo, aquí está, hago clic en abrir y observa que ahora el dibujo ya no quedó debajo del título, sino al final del cuento. Ahora que ya viste cómo aplicar el formato de fuente y el formato de párrafo, así como también la manera en que puedes insertar dibujos o imágenes en tus trabajos, vas a realizar el siguiente taller práctico. Lee muy bien los pasos para que puedas desarrollar toda la actividad correctamente. Si algún paso no lo sabes desarrollar, recuerda que puedes retroceder en el vídeo para ver la explicación de ese tema o esa parte. Para esta práctica vas a utilizar la poesía Árbol de Nombre Apellido, la cual ya tienes guardada en la carpeta Documentos. Luego de abrir el archivo, vas a aplicar entonces todos los formatos que se describen en la práctica. Al final, tu trabajo debe lucir como te muestro en el ejemplo. Así debe lucir tu trabajo luego de haber aplicado los distintos formatos que se describen en la práctica. Felicidades por tu esfuerzo. Nos vemos la siguiente lección.